Say when. You know Daisy. You know Daisy Hall. Poor soul. He was just too hot. I'm afraid the strain was more than he could bear. Goes only so far. All right. Décadas después, Tombstone perdura como un western moderno definitivo, con su legado grabado en la historia del cine. Celebrada por sus inolvidables actuaciones, su meticuloso detalle de época y su dramatismo arrollador, la película inmortaliza las figuras más épicas de Wyatt Earp y Doc Holliday. Desde la tensión de Loca Corral hasta los momentos de tranquilidad, lealtad y amistad, Tombstone sigue cautivando al público, inspirando admiración, debate y una fascinación duradera por el mito y la realidad de la frontera estadounidense. Tombstone es más que un western más. Es una historia conmovedora sobre la ley, la lealtad y la dura realidad de la frontera estadounidense. Estrenada en 1993, la película fue dirigida por George P. Cosmatos y escrita por Kevin Harre, quien originalmente se propuso dirigir el proyecto él mismo antes de retirarse al principio de la producción. En el corazón de la historia se encuentran dos actuaciones imponentes: Kurt Russell como el legendario Wyatt Earp, un agente de la ley dividido entre el deseo de paz y el deber, y Val Kilmer como el inolvidable Doc Holliday, un jugador y pistolero cuyo ingenio agudo solo es rivalizado por su puntería mortal. Los rodea un elenco que profundiza el drama y da vida al viejo oeste con gran viveza. Sam Elliott aporta peso y coraje como Virgil Earp, Bill Paxton transmite emoción como Morgan Earp, mientras que Powers Botte y Michael bien encarnan la amenaza de los vaqueros forajidos. Dana Delany aporta calidez y complejidad, ofreciendo un toque de humanidad a un mundo dominado por la violencia y la supervivencia. Y para guiar al público a través de esta época turbulenta, la película se enmarca en la narración firme y resonante de Robert Mitchum, una voz tan atemporal como el mismísimo oeste. Con su mezcla de leyenda histórica, actuaciones cautivadoras e imágenes impactantes, Tombstone se erige como uno de los westerns que definen su época, una película que no solo cuenta una historia, sino que te transporta a un momento histórico donde cada decisión tenía un peso de vida o muerte. La película Tombstone se inspira en hechos reales que sacudieron la frontera estadounidense en la década de 1880, centrados en las escarpadas tierras del sureste de Arizona. Entre estos episodios legendarios se encuentran el infame tiroteo en el Loca Corral y la sangrienta venganza que le siguió, conocida como la Vendetta Reed de Earp. Al tejer esta historia, la película da vida a algunas de las figuras más emblemáticas del oeste, agentes de la ley y forajidos cuyos nombres resuenan a lo largo de la historia. Wyatt Earp, el tenaz alguacil que busca justicia en una tierra sin ley; William Kerley Vilbrosius, el impredecible líder de los Cowboys; Johnny Ringo, un peligroso pistolero con una intensidad oscura y melancólica; y Doc Holliday, el jugador perspicaz y bebedor empedernido cuya lealtad a Wyatt se convertiría en leyenda. Estrenada el día de Navidad de 1993 por Hollywood Pictures, Tombstone capturó inmediatamente la atención del público. Recaudó más de $73 millones en todo el mundo, consolidándose como uno de los westerns más exitosos de su época. De hecho, dentro del género, ocupa el impresionante puesto número 25 entre las películas del oeste más taquilleras desde 1979. La crítica recibió la película con reseñas generalmente positivas, elogiando su narrativa concisa, su sólida dirección y un reparto coral que le dio al viejo oeste una sensación de crudeza y autenticidad. Pero por encima de todo, se encontraba la fascinante interpretación de Val Kilmer de Doc Holliday, una actuación tan aguda y cautivadora que se convirtió en el corazón de la película y sigue siendo uno de los papeles más celebrados de su carrera. Con el tiempo, Tombstone ha superado su éxito de taquilla. Lo que comenzó como una audaz narración de la historia del oeste se ha transformado en un clásico de culto, aclamado por el público, citado incansablemente y recordado como uno de los westerns que definen la era moderna. Corre el año 1879. En las tierras fronterizas abrasadas por el sol, una despiadada banda conocida como los Cowboys llega a un pequeño pueblo mexicano. Son inconfundibles, con sus fajas rojas atadas con orgullo a la cintura, símbolo de desafío, sangre y el miedo que siembran allá donde van.
A la cabeza está el infame Kerley Vilbrosius, un hombre cuyo solo nombre provoca escalofríos en quienes lo escuchan. Lo que debería haber sido un momento de alegría, la boda de un policía local, se convierte rápidamente en un caos. Los vaqueros irrumpen en la ceremonia con una arrogancia despiadada, sus risas interrumpiendo la música y los votos. Entonces, en un estallido de violencia, abren fuego. La celebración se disuelve en una masacre, mientras los policías que una vez defendieron con orgullo a su pueblo caen uno tras otro bajo las armas de los forajidos. Pero antes de que suenen los disparos finales, un sacerdote da un paso al frente, con la voz firme y llena de justa ira. Condena su brutalidad, advirtiéndoles que su reinado de asesinato y salvajismo no quedará sin respuesta. Sus palabras evocan la imagen bíblica de los 4 jinetes del Apocalipsis, heraldos de la muerte y el juicio divino, destinados a cabalgar contra quienes siembran el caos y la destrucción. Los vaqueros se burlan de su profecía, pero su advertencia flota en el aire como una sombra, presagiando el ajuste de cuentas venidero. Wyatt Earp, antaño un agente de paz de formidable reputación, ha dejado su placa. Cansado de la violencia, sueña con una vida más tranquila, libre del peso constante de la ley y del interminable ciclo de derramamiento de sangre. En Tucson, Arizona, se reencuentra con sus hermanos Virgil y Morgan. Juntos, los 3 hombres ponen la mira en la floreciente ciudad fronteriza de Tombstone, un lugar donde se pueden amasar fortunas y, tal vez, encontrar la paz. Pero Tombstone no es un pueblo cualquiera. Es un lugar repleto de oportunidades y tensión, donde la promesa de riqueza y libertad choca con la anarquía y la codicia. Aquí, Wyatt se encuentra con un viejo y leal amigo, Doc Holliday. Antaño un respetado caballero sureño, Doc se ha convertido en jugador y pistolero, con su ingenio y puntería mortal solo comparables a las sombras de su enfermedad. Aquejado de tuberculosis, ha llegado a Arizona en busca de alivio en el aire seco del desierto, con un porte encantador y desafiante, como si se burlara de la muerte misma. Mientras tanto, una compañía de teatro ambulante llega a la ciudad, trayendo consigo rostros nuevos y nuevas tentaciones. Entre ellos se encuentra la de espíritu libre Josephine Marcus, cuya independencia y vitalidad pronto atraerán la atención de Wyatt, y el señor Fabián, su compañero, un hombre devoto del escenario y del encanto de la actuación. Sin embargo, mientras nuevas amistades y posibilidades comienzan a forjarse, los problemas se agitan bajo la superficie. La concubina de Wyatt, Mattie Blaylock, lucha contra sus propios demonios, volviéndose cada vez más dependiente del láudano para mitigar su dolor, cayendo cada vez más en sus garras incluso mientras Wyatt intenta salir adelante. Juntos, los hermanos Earp invierten en un salón de juego y cantina local, con sus esperanzas puestas en la prosperidad más que en los disparos. Pero no pasa mucho tiempo antes de que la paz que buscan se vea perturbada. Sus caminos se cruzan con los cowboys, los mismos despiadados forajidos con fajas rojas, preparando el escenario para una confrontación que pondrá a prueba su fuerza, su lealtad y su destino. A medida que Tombstone crece, también crece la sombra de los cowboys. Sus fajas rojas se ven por todas partes, en las calles, en los bares y en las miradas temerosas de los habitantes del pueblo, conscientes de que la ley tiene poca influencia sobre ellos. Wyatt Earp, aunque conocido en todas partes como un hombre de justicia, se resiste a la llamada a tomar las armas de nuevo. Ha dejado atrás la placa, y ahora solo desea paz, prosperidad y la oportunidad de vivir una vida tranquila con sus hermanos. La tensión en Tombstone finalmente estalla en violencia abierta. En el polvoriento terreno detrás del Oca Corral, Wyatt, Virgil y Morgan Earp se encuentran codo con Doc Holliday, enfrentándose a los cowboys. Las palabras se convierten rápidamente en disparos. La calle se llena de humo. El estallido de las pistolas resuena en las paredes de madera mientras la pelea se intensifica en cuestión de segundos. Cuando el polvo se asienta, Billy Clanton y los hermanos M.C. Lowry yacen muertos en el suelo. La victoria se ha logrado, pero no sin un precio. Virgil y Morgan están heridos, su sangre mancha el mismo suelo que juraron defender. Lo que duele aún más es la traición. El sheriff del condado, Johnny Bean, en lugar de defender la ley y el orden, revela su verdadera lealtad al aliarse abiertamente con los cowboys. Los Earp se dan cuenta de que la lucha de Tombstone por la justicia está lejos de terminar y que son peligrosamente superados en número. Los cowboys contraatacan con venganza. Al amparo de la noche,
tienden una emboscada a los hermanos Earp. El ataque es despiadado. Morgan Earp es asesinado a tiros, robándole la vida en un instante. Virgil sobrevive, pero queda lisiado, con el cuerpo destrozado por la violencia que intentó detener. Para Wyatt, la pérdida es insoportable. El dolor y la rabia lo consumen al ver a su familia destrozada, su sueño de paz destrozado para siempre. Abatidos, los Earp supervivientes se preparan para dejar atrás Tombstone. Suben a un tren, con el rostro cargado de dolor, mientras que Clanton y Frank Stiluel acechan en las sombras cercanas, planeando una emboscada. Pero Wyatt Earp ya no es el hombre que buscaba una vida tranquila. Ahora, nombrado alguacil de los E.U., toma las riendas del asunto. Para garantizar la seguridad de su familia, Wyatt regresa para enfrentarse a los aspirantes a asesino. En un momento de brutal justicia, acribilla a Frank Stiluel en las vías del tren, dejando con vida a Ike Clanton, no por piedad, sino para dar una advertencia. Wyatt declara la guerra, acabará con los Cowboys de una vez por todas. Con la venganza ardiendo en el corazón, Wyatt reúne un grupo de hombres dispuestos a apoyarlo. A su lado está Doc Holliday, frágil de cuerpo pero inquebrantable de espíritu, tan leal como siempre. A ellos se unen Sherman M.C. Masters, un ex-cowboy que se ha vuelto contra sus viejos hermanos, Texas Jack Bermigian, un aliado fiel, y Turkey Craig Jack Johnson, tan accidentado como la tierra que recorren. Juntos, este pequeño grupo se convierte en una implacable fuerza de venganza. La venganza de Wyatt Earp ha comenzado. La venganza de Wyatt penetra profundamente en las filas de los Cowboys, pero la lucha está lejos de terminar. Un día, mientras su grupo avanza por un denso bosque ribereño, los Cowboys preparan una emboscada mortal. Las balas atraviesan los árboles, los gritos resuenan en el agua. Por un instante, parece que Wyatt y sus hombres están acorralados, condenados en el fuego cruzado. Pero Wyatt Earp no se rinde. Con una rebeldía que roza lo sobrenatural, se adentra en el arroyo, en medio de una tormenta de disparos. Los disparos pasan zumbando a su lado, salpicando agua por todas partes, pero ninguna bala da en el blanco. Es como si el destino mismo lo protegiera. En una ráfaga de fuego de respuesta, Wyatt abate a Curly Bill Brocius, el despiadado líder de los Cowboys, junto con muchos de sus hombres. En ese instante, la temida banda pierde la cabeza. Sin embargo, la amenaza persiste. Johnny Ringo, de mirada fría y calculadora, ocupa el vacío como sucesor de Curly Bill. Más peligroso que nunca, toma el mando de los Cowboys con una astucia y una crueldad que, como Wyatt sabe, solo traerá más sangre. A medida que el conflicto se intensifica, el estado de Doc Holliday empeora. Su tos se intensifica, la enfermedad se apodera de él con más fuerza, recordando a todos los que lo acompañan que el tiempo se agota. En un raro momento de respiro, la cuadrilla encuentra refugio en el rancho de Henry Walker, un hombre dispuesto a arriesgarlo todo para brindarles refugio. Es allí, mientras Doc lucha contra su cuerpo debilitado, que la batalla toma un giro aún más siniestro. Johnny Ringo atrae a Sherman M.C. Masters a una trampa, fingiendo buscar un acuerdo. En cambio, M.C. Masters es asesinado y su cuerpo profanado. Poco después, Wyatt recibe un mensaje espeluznante. El cadáver de M.C. Masters es arrastrado a su campamento como prueba de la traición de Ringo. Con él llega el desafío de Ringo. Exige un enfrentamiento para poner fin a la guerra. Wyatt, cansado de la muerte pero atado por el honor y la rabia, acepta. Sabe que para traer paz a su familia, a Tombstone y quizás incluso a él mismo, este enfrentamiento con Johnny Ringo es inevitable. Wyatt Earp cabalga hacia el duelo previsto, con el peso de la venganza sobre sus hombros, sin percatarse de que Doc Holliday ya ha llegado al claro. El desierto está en silencio, la calma que precede a una tormenta, y la tensión es casi tangible. Johnny Ringo, confiado y arrogante, esperando que Wyatt aparezca primero. Pero es Doc quien da un paso al frente. La fragilidad de su cuerpo se contradice con la mirada de acero. Se enfrenta a un Ringo sobresaltado. El jugador y pistolero lo reta a afrontar el ajuste de cuentas. Termina nuestra partida, declara Doc, en referencia a los duelos que ya habían librado en Tombstone, momentos interrumpidos por otros, nunca resueltos del todo. Ringo, con el orgullo y la ira encendidos, acepta. Un único disparo mortal rompe el silencio. Wyatt, al oír el disparo a lo lejos, espolea a su caballo,
con el corazón latiendo con fuerza, solo para encontrar a Doc de pie junto al cuerpo sin vida de Ringo. El duelo ha terminado. Doc, victorioso, asiente con tristeza con el trabajo hecho. Juntos, Wyatt y Doc continúan su implacable persecución de los cowboys restantes, atacando con precisión y determinación. Uno a uno, la banda es desmantelada, su reinado de terror llega a su fin. Ike Clanton, sin embargo, se les escapa. Decidiendo abandonar su banda roja, escapa de la venganza de Wyatt, un sobreviviente de la tormenta, al menos por ahora. Pero incluso la victoria tiene un precio. La salud de Doc, deteriorada durante mucho tiempo, ya no puede ignorarse. Lo envían a un sanatorio en Colorado, donde las montañas le ofrecen poco más que un respiro de las implacables garras de la tuberculosis. Allí, el hombre que luchó con tanta fiereza contra la enfermedad y la injusticia finalmente sucumbe, dejando a Wyatt solo para seguir adelante sin su mejor amigo y aliado. A instancias de Doc, Wyatt abre un nuevo capítulo en su vida. Sigue a Josephine Marcus, la mujer que ha conquistado su corazón, decidida a construir una vida más allá del derramamiento de sangre, más allá de la venganza. Las armas se silencian, el polvo se asienta, y la leyenda de Wyatt Earp y su fiel compañero, Doc Holliday, queda grabada para siempre en los anales del viejo oeste. El polvo de Tombstone finalmente se asienta, y la era de los cowboys llega a su fin. La pandilla que una vez aterrorizó el pueblo es destruida para siempre, sus líderes muertos o dispersos. Ike Clanton enfrenta su propio y violento destino, asesinado a tiros durante un intento de robo, sin dejar rastro de la amenaza ilegal que una vez acechó la frontera de Arizona. La tragedia persiste incluso cuando algunos encuentran paz. Mattie Blaylock, ex esposa de Wyatt, sucumbe a su adicción al láudano poco después de dejar Tombstone, un recordatorio del costo personal de la vida en la turbulenta frontera. Virgil Earp, aunque con una discapacidad permanente en un brazo, continúa su camino en la policía, mudándose al oeste, a California, con su esposa allí, demostrando que el deber y el honor pueden perdurar incluso después del sufrimiento y la pérdida. Wyatt Earp, tras sobrevivir a la violencia implacable y salir victorioso, se entrega a una vida de amor y estabilidad. Él y Josephine Marcus construyeron una vida juntos, manteniéndose unidos durante 47 años hasta la muerte de Wyatt en Los Ángeles en 1929. Incluso en la muerte, la leyenda de Wyatt Earp se honra. Entre sus portadores del féretro se encuentran otros íconos del oeste, William S. Hart y Tom Mix, hombres que, como Wyatt, se convirtieron en símbolos de una época pasada. La historia de Tombstone, de los Earp y Doc Holliday, de coraje y venganza, perdura. Es una historia de lealtad, justicia y las duras verdades de la frontera estadounidense, una leyenda escrita con sangre, honor y el espíritu inquebrantable de quienes se atrevieron a enfrentarse al caos. Tombstone se rodó principalmente en los agrestes paisajes de Arizona, un escenario que aportó autenticidad y crudeza a la historia del viejo oeste. El rodaje comenzó en mayo de 1993, con la ambiciosa esperanza de plasmar el extenso guión de Kevin Harre en un mundo vívido y vivo. Originalmente, Harre iba a dirigir la película, lo que habría sido su debut como director. Sin embargo, las exigencias de la dirección pronto resultaron abrumadoras. Tuvo dificultades para capturar las tomas necesarias, se retrasó en el cronograma y pronto se vio incapaz de gestionar la compleja producción. Un mes después del inicio del rodaje, el productor Andrew Bachna tomó la difícil decisión de sustituir a Harre por George P. Cosmatos. El cambio de liderazgo generó incertidumbre en el elenco. Michael Biehn, amigo cercano de Harre, incluso consideró abandonar el proyecto, preocupado por el cambio. Más tarde recordó que Cosmatos no entendía ni apreciaba el guión, lo que refleja la tensión que acompañó la transición. A pesar de la conmoción, los actores mantuvieron su compromiso. Cosmatos aportó un enfoque exigente y directo al rodaje, obligando al elenco y al equipo a mantener la concentración y el ritmo. Su estilo provocó algunos enfrentamientos, el más famoso con el director de fotografía William Fraker, pero también aseguró que la producción avanzara con decisión. Mientras tanto, Kurt Russell colaboró estrechamente con el productor James Jacks para perfeccionar la historia. Redujeron el extenso guión de Harre, eliminando ciertas subtramas para afinar la narrativa, sobre todo, enfatizar la relación central entre Wyatt Earp y Doc Holliday.
Este enfoque en los personajes, la tensión y la lealtad se convirtió en uno de los puntos fuertes de la película, asegurando que, en medio del caos de la producción, la esencia de la historia permaneciera intacta. Kurt Russell ha declarado durante mucho tiempo que, a pesar de que George P. Cosmatos figuraba como director, fue él, el propio Russell, quien dirigió gran parte de Tombstone. Tras la marcha de Kevin Harre al principio de la producción, el estudio solicitó un director para dirigir el resto del rodaje, y Russell intervino para dar forma a la película, asegurando que la historia se mantuviera centrada y coherente. Cosmatos, según Russell, fue contratado como un director fantasma, actuando principalmente como portavoz para que no se supiera públicamente que Russell dirigía la producción desde detrás de la cámara. Su coprotagonista Val Kilmer ha corroborado la versión de Russell, señalando que Russell trabajó intensamente entre bastidores y que, en esencia, dirigió la película, aunque Kilmer evita mencionar que asumió formalmente el rol de director. Michael Biehn, por otro lado, ha declarado que Russell nunca lo dirigió personalmente, destacando que la orientación práctica que Russell brindó se centró en la producción en general más que en las interpretaciones individuales. Esta inusual disposición subraya los desafíos y complejidades únicos de la creación de la película, reflejando cómo la colaboración, la improvisación y la confianza entre el elenco y el equipo fueron esenciales para llevar Tombstone a la gran pantalla. A pesar de los créditos oficiales, fue la visión y el liderazgo de Russell lo que moldeó el tono, el ritmo y el enfoque central de la película en el legendario vínculo entre Wyatt Earp y Doc Holliday. George P. Cosmatos, aunque oficialmente acreditado como director, aportó una meticulosa atención a la autenticidad histórica. Se centró intensamente en el vestuario, la utilería, las costumbres y la escenografía, asegurándose de que cada detalle, hasta el más mínimo elemento del decorado, reflejara la vida en el oeste americano de la década de 1880. Incluso el vello facial de los actores formó parte de este esfuerzo. Todos los bigotes que se veían en pantalla eran reales, excepto el de John Tenney, el sheriff John Nivean. Tenney tuvo que afeitarse bien para otro proyecto, lo que convirtió el suyo en el único bigote postizo de la película. Val Kilmer, quien interpretó a Doc Holliday, se sumergió por completo en el papel. Perfeccionó su rapidez para desenfundar durante semanas y perfeccionó un refinado acento sureño, dotando a su personaje de una mezcla de encanto, ingenio y precisión letal que se convertiría en un icono. Para crear la ilusión de un bullicioso pueblo fronterizo, la producción utilizó ingeniosamente dos localizaciones distintas para Tombstone, combinándolas para que el pueblo pareciera más grande y dinámico. Incluso los pequeños momentos de los personajes se construyeron cuidadosamente para causar impacto. En una escena memorable, Wyatt Earp expulsa de una cantina a un croupier abusivo, interpretado por Billy Bob Thornton. El acto pretendía revelar el sutil poder psicológico de Wyatt, demostrando que podía intimidar no solo con una pistola, sino con su presencia y determinación. La actuación de Thornton en la escena fue en gran parte improvisada, simplemente le dijeron que fuera un matón, y sus diálogos fueron improvisados, capturando una energía cruda y espontánea que dio vida al momento. A través de estos detalles, tanto Cosmatos como el elenco trabajaron para crear un mundo que se sentía vivo y arraigado en la realidad, a la vez que permitía que las personalidades más descomunales de Wyatt Earp y Doc Holliday brillaran en el centro. La música de Tombstone no solo sirve como fondo, sino como un personaje por derecho propio, moldeando la tensión, el drama y la esencia emocional de la película. La banda sonora original de la película fue lanzada por Intrada Records el 25 de diciembre de 1993, coincidiendo perfectamente con el estreno generalizado de la película en cines. Para fans y coleccionistas, la banda sonora ofrecía una forma de revivir las vistas panorámicas, los intensos tiroteos y los momentos tranquilos y conmovedores de la historia únicamente a través de la música. Más de una década después, el 16 de marzo de 2006, Intrada Records lanzó una edición ampliada de 2 discos de la banda sonora, que permitió a los oyentes experimentar la obra completa de Bruce Brockton con exquisito detalle. Brockton, compositor conocido por su habilidad para fusionar la grandeza con los matices, no solo escribió, sino que también produjo la banda sonora, imprimiéndole una sensación de autenticidad y dramatismo que refleja el peligroso y moralmente complejo mundo del oeste americano.
La Sinfonía de Londres interpretó la partitura, aportando una exuberante profundidad orquestal que dota de peso a cada escena, desde la expectación llena de suspense ante un tiroteo inminente hasta la serena intimidad de la amistad entre Wyatt Earp y Doc Holliday. Si bien Broughton suele dirigir sus propias composiciones, las regulaciones sindicales para esta producción exigieron un sustituto, y David Snell asumió la dirección de la mayoría de las actuaciones. Tras bambalinas, Patricia Carlin editó la música con precisión, asegurando que cada nota, pausa y crescendo encajara a la perfección con el ritmo de la acción en pantalla. Incluso el inicio de la banda sonora subraya la grandeza de la película. El álbum comienza con el logo de Synergy, compuesto por el legendario Jerry Goldsmith y dirigido por Broughton, sumergiendo al oyente en un mundo cinematográfico de magnitud, tensión y dramatismo. A lo largo de la partitura, los temas heroicos surgen y desaparecen como el sol de Arizona sobre la polvorienta frontera, acentuados por motivos agudos y tensos que presagian peligro y conflicto. Los pasajes románticos y reflexivos ofrecen un respiro y subrayan la tensión emocional, especialmente en los momentos compartidos entre Wyatt Earp y Doc Holliday. La música de Broughton no solo acompaña la acción, profundiza la narrativa, elevando cada duelo, cada tenso enfrentamiento y cada momento de silencio a algo casi mítico. La banda sonora se erige hoy como un testimonio del poder de la música de cine para dar forma a una historia, haciendo que la leyenda de Tombstone perdure mucho después de los créditos finales. Tras su exitoso estreno en cines, Tombstone resurgió en el mercado del entretenimiento doméstico. La película se estrenó en VHS el 11 de noviembre de 1994, permitiendo al público revivir los legendarios tiroteos, los imponentes paisajes de Arizona y los tensos e inolvidables enfrentamientos entre Wyatt Earp, Doc Holliday y los Cowboys desde la comodidad de sus hogares. La experiencia de visualización en casa evolucionó aún más con el lanzamiento del DVD panorámico con código Región 1 en Estados Unidos el 2 de diciembre de 1997. Esta edición conservó el alcance cinematográfico de la película, aunque sus características especiales se limitaron a los tráilers originales. Para los fans ávidos de conocer más sobre la creación de la película, la versión definitiva llegó unos años después. El 15 de enero de 2002, se lanzó oficialmente una versión del director de Tombstone en DVD en un pack de 2 discos, ofreciendo una experiencia más profunda e inmersiva al público. Esta edición incluyó un completo reportaje titulado ¿Cómo se hizo Tombstone?, presentado en 3 segmentos detallados. Un reparto, que destaca la colaboración y las actuaciones de los actores de la película, como hacer un western auténtico, que examina la meticulosa atención al detalle histórico en vestuario, atrezo y escenografía. Y el tiroteo en el Oca Corral, que profundiza en la coreografía, la tensión y el drama del enfrentamiento más emblemático de la película. A través de estos estrenos en casa, Tombstone continuó ampliando su legado, permitiendo a las nuevas generaciones experimentar el drama, la lealtad y la leyenda del viejo oeste mucho después de que la película dejara de salir de los cines. El DVD de Tombstone, versión del director de 2002, ofreció a los fans una experiencia inmersiva más allá de la película en sí, convirtiendo la experiencia de verla en casa en una rica exploración de la historia y la maestría detrás de la película. Entre sus características más destacadas se encuentra un comentario de audio del director George P. Cosmatos, que ofrece una perspectiva del proceso de realización, los desafíos en el set y las decisiones creativas que dieron forma a la película. El set también incluye una cronología interactiva de Tombstone, que permite a los espectadores rastrear la secuencia de eventos de la película y la historia real que la inspiró. Para quienes quedaron fascinados con la creación del icónico tiroteo en el Oca Corral, se incluyen los storyboards originales de Cosmatos, que ofrecen una visión excepcional de la planificación y la coreografía de uno de los enfrentamientos del oeste más famosos del cine. Para añadir profundidad histórica, el DVD incluye el epitafio de Tombstone, un relato periodístico real de la época, que conecta al público con los eventos reales que inspiraron la historia. Otros extras enriquecen aún más la experiencia. El DVD-ROM Faro A de Oriental, Game of Chance recrea las apuestas de alto riesgo del viejo oeste, y un mapa coleccionable de Tombstone da vida a la ciudad fronteriza en tus manos. Técnicamente, la versión cuenta con certificación THX e incluye una pista de audio DTS 5.1, lo que garantiza que los paisajes panorámicos, los tiroteos y los tensos enfrentamientos se reproduzcan con claridad cinematográfica y un sonido envolvente.
Gracias a estas características, el DVD de la versión del director de 2002 transforma Tombstone de una película a una experiencia, una oportunidad para explorar su historia, su arte y su perdurable legado con un detalle inigualable. Tombstone continuó conquistando nuevos públicos con el lanzamiento de la edición en Blu-ray de alta definición y pantalla ancha de la versión cinematográfica el 27 de abril de 2010. Esta edición no solo mostró los icónicos paisajes, los tensos tiroteos y los personajes legendarios de la película con una nitidez de alta definición, sino que también incluyó varios contenidos adicionales para los fans deseosos de conocer el detrás de cámaras. El Blu-ray muestra la creación de Tombstone, ofreciendo una mirada profunda a la producción de la película, desde la escenografía y el vestuario hasta los desafíos de recrear el viejo oeste con autenticidad. Se incluyen los guiones gráficos originales del director George P. Cosmatos, lo que permite a los espectadores ver cómo se planificaron cuidadosamente el tiroteo en el Oca Corral y otras secuencias clave. Además, el disco incluye trailers y anuncios de televisión, que ofrecen un vistazo a cómo se comercializó originalmente la película. Para los espectadores actuales, Tombstone también está disponible a través de plataformas de video a la carta, lo que ofrece a los fans la flexibilidad de experimentar el drama, la tensión y la leyenda de Wyatt Earp y Doc Holliday desde prácticamente cualquier lugar. Gracias a estos lanzamientos, la película sigue viva, llegando a las nuevas generaciones y preservando el rico legado cinematográfico de la frontera estadounidense. Continuando su legado para el público moderno, Tombstone fue estrenada en Blu-ray Ultra HD de última generación por Walt Disney Studios Home Entertainment el 22 de abril de 2025. Esta edición cuenta con una impresionante restauración en 4K que recrea las polvorientas calles de Tombstone, los vívidos paisajes de Arizona y la intensidad de cada tiroteo con una claridad y un detalle inigualables. La restauración en 4K no solo mejora la experiencia visual, sino que también preserva la película para las futuras generaciones, garantizando que la historia de Wyatt Earp, Doc Holliday y los legendarios Cowboys siga siendo tan impactante e inmersiva como cuando cautivó al público por primera vez. Con este lanzamiento, los fans, tanto veteranos como nuevos, podrán disfrutar de Tombstone con un nivel de detalle que resalta la meticulosa elaboración de los decorados, el vestuario y la cinematografía, haciendo que el viejo oeste vuelva a cobrar vida. Tombstone se estrenó en cines el 24 de diciembre de 1993, con un amplio estreno en Estados Unidos, 6 meses antes que Wyatt Earp, de Lawrence Kasdan. La película se enfrentó a una taquilla competitiva, quedando en tercer lugar, detrás del Informe Pelícano y La señora Doubtfire. A pesar de la dura competencia, recaudó la considerable suma de $6,454,752 durante su primer fin de semana, presentándose en 1.504 salas de todo el país. El interés del público creció rápidamente. En su segunda semana, la venta de entradas se disparó un impresionante 35%, recaudando $8.720.255 en 1.955 salas. Aunque se mantuvo en tercer lugar durante el fin de semana, este aumento reflejó el creciente boca a boca y una creciente apreciación por la acción, el drama y las cautivadoras actuaciones de la película. Al final de su temporada en cines, Tombstone había recaudado $56.505.065 en Estados Unidos y Canadá, ubicándose en el puesto 20 entre todas las películas estrenadas en 1993. A nivel internacional, la película recaudó $16,7 millones adicionales, lo que elevó su total mundial a $73,2 millones, un sólido desempeño financiero que la consolidó como uno de los westerns más exitosos de la era moderna. La recepción de la crítica para Tombstone fue en gran medida positiva, lo que refleja tanto su elegante ejecución como la solidez de su elenco. En Rotten Tomatoes, el 76% de los 51 críticos encuestados le dieron una reseña favorable, lo que resultó en una puntuación media de 6,3 sobre 10. El consenso de la crítica del sitio resumió acertadamente su atractivo. Si buscas un western moderno y elegante con una historia sólida y un elenco bien elegido, Tombstone es tu película. La película obtuvo rápidamente el reconocimiento tanto de la crítica como del público. Tras su estreno en cines en 1993, Tombstone fue nombrada uno de los 5 mejores westerns de la historia por la revista True West, un prestigioso reconocimiento en el género. En Los Ángeles,
Cop TV la calificó como una de las 10 mejores del año, consolidando aún más su reputación como un estreno excepcional. El público también respondió con entusiasmo. Las encuestas de CinemaScore revelaron que los espectadores le dieron a Tombstone una calificación promedio de, en una escala de A y a F, lo que refleja un amplio reconocimiento por su cautivadora historia, sus dinámicos personajes y las inolvidables interpretaciones de sus protagonistas. Con el tiempo, esta combinación de elogios de la crítica y admiración del público contribuyó a que la película se convirtiera en un clásico de culto, considerado uno de los westerns más destacados de la era moderna. Incluso algunos de los críticos de cine más destacados tuvieron dificultades para ver Tombstone en los cines. Gene Siskel y Roger Ebert, de Siskel y Ebert, inicialmente creyeron que no podrían reseñar la película porque no tenían una proyección disponible. Sin embargo, como relató Ebert, algo inesperado comenzó a suceder. Tanto el público como los colegas elogiaron la actuación de Val Kilmer como Doc Holliday, repitiendo la misma opinión una y otra vez. Ebert explicó, cuando lo escuchas una o dos veces, es interesante. Cuando lo escuchas un par de docenas de veces, se convierte en tendencia. Y cuando lees que a Bill Clinton le encantó la actuación, piensas que mejor te pones al día con la película. Finalmente, Ebert vio la película y la recomendó a sus espectadores, destacando la carismática e inolvidable interpretación de Kilmer, mientras que Siskel, por otro lado, no la recomendó. Este momento subrayó el creciente impacto cultural de Tombstone, mostrando cómo el Doc Holliday de Kilmer y la propia película estaban cautivando la imaginación del público y la crítica, convirtiéndose en un western moderno que exigía atención. Roger Ebert siguió haciendo referencia a Tombstone en sus reseñas posteriores, destacando repetidamente el impacto duradero de la película y la solidez de sus actuaciones. Cuando se estrenó Guyatt de Kevin Costner, Ebert señaló que Tombstone inevitablemente invitaba a la comparación, declarando, me obligó a hacer la comparación, enfatizando cómo las interpretaciones de Russell y Kilmer habían establecido un estándar para las representaciones cinematográficas del viejo oeste. En su reseña de Wild Bill, Ebert destacó la actuación de Val Kilmer como Doc Holliday, llamándolo el vaquero de salón definitivo de nuestro tiempo, un testimonio de la capacidad de Kilmer para combinar encanto, ingenio y precisión letal en un personaje inolvidable. Incluso años después, en su reseña de Dark Blue de Kurt Russell, Ebert reflexionó sobre la impresión duradera de ambos protagonistas. Cada vez que veo a Russell o Val Kilmer en un papel, recuerdo su Tombstone, que se perdió en el caos navideño de fin de año y nunca recibió el reconocimiento que merecía. A través de estas reflexiones, Ebert destacó cómo Tombstone se había convertido en algo más que un western exitoso, se había convertido en un referente para evaluar las actuaciones y el trabajo de los personajes en el cine moderno, donde las interpretaciones de Kilmer y Russell dejaron una huella imborrable en el género. No todos los críticos se mostraron del todo entusiasmados con Tombstone. En una reseña mixta, Chris Hicks, del Deseret News, reconoció los puntos fuertes de la película, pero señaló sus defectos. Elogió las actuaciones de Kurt Russell y Val Kilmer, destacando la impresionante interpretación de Kilmer del enfermizo y bebedor Doc Holliday como un elemento destacado. Sin embargo, Hicks criticó el abarrotado reparto de la película, observando que hay tantos personajes que van y vienen, sin que ninguno de ellos tenga el tiempo suficiente en pantalla, que resulta difícil seguirles la pista a todos. A pesar de ello, admitió que la película contenía algunos momentos muy entretenidos, en particular las memorables frases de Russell, un tipo duro que capturaban la imponente presencia de Guyatt. Finalmente, Hicks concluyó que Tombstone, vista en sus propios términos y con expectativas ligeramente moderadas, seguiría ofreciendo entretenimiento a los aficionados al western. Reconoció que, aunque imperfecta, la película equilibró con éxito la acción, el drama y los momentos de los personajes para ofrecer una experiencia divertida y atractiva. Las opiniones de la crítica sobre Tombstone fueron diversas, lo que refleja la combinación de una narrativa extensa y un vívido trabajo de personajes. Emmanuel Levy, de Variety, la describió como una historia contundente pero tierna que entretenía de una manera extensa y tradicional. Reconoció que, a pesar de que el guión del guionista Kevin Harre carecía de un fuerte centro emocional y un enfoque narrativo claro, la película contenía suficientes subtramas, personajes pintorescos y tensión dramática para animar la historia. Levy también destacó a Val Kilmer como el actor más destacado, cuya interpretación de Doc Holliday aportó ingenio,
encantó y precisión letal al entramado de la película. No todos los críticos fueron tan favorables. James Berardinelli, de Reviews, ofreció una perspectiva más crítica, reflexionando sobre que, si bien la primera mitad de Tombstone quizá no sea un ejemplo de gran cinematografía, logra cautivar al público con su energía y momentos de dramatismo. Estas críticas dispares destacaron la irregularidad de la estructura de la película, pero también subrayaron el innegable atractivo de sus actuaciones, secuencias de acción y su vibrante representación del viejo oeste. En definitiva, incluso con la respuesta dividida de la crítica, Tombstone se ganó un lugar en el corazón del público y los entusiastas del western, y su legado se forjó tanto por la fortaleza de sus actuaciones y su atmósfera como por las imperfecciones de su narrativa. Algunos críticos fueron menos indulgentes en su evaluación de Tombstone, especialmente en lo que respecta a su ritmo y estructura en la segunda mitad de la película. Una reseña señaló una creciente sensación de inevitabilidad a medida que la historia avanza hacia el legendario tiroteo en el Oca Corral. Si bien las primeras secuencias minimizan los momentos melodramáticos y serios y coreografían los tiroteos con estilo y tensión, el impulso de la película comienza a flaquear a medida que se desarrolla el acto final. Al cumplirse 1 hora y 10 minutos, la banda de Clanton y los Earp se enfrentan, pero lo que sigue es considerado por algunos como decepcionante. La última hora se describe como aburrida, con largos tramos de diálogos mal guionados y momentos donde la motivación de los personajes se vuelve confusa. Los críticos también señalaron que los repetidos tiroteos, en lugar de mantener la emoción, comienzan a resultar repetitivos y predecibles. El efecto general, argumentaron, es una mezcla improvisada de diálogos extravagantes y secuencias de acción que no logra mantener la intensidad del drama inicial. A pesar de estas críticas, estas evaluaciones a menudo coexisten con elogios a las actuaciones, la atmósfera y la maestría en otras partes de la película, lo que ilustra cómo Tombstone sigue siendo un western polarizador pero culturalmente significativo. Stephen Holden, de The New York Times, elogió Tombstone por su ambición y estilo distintivo, describiéndola como un western amplio con muchos toques modernos. Señaló que la próspera ciudad de Arizona, sede del legendario Oca Corral, fue representada con una grandeza sórdida y vodevillesca, lo que le dio al entorno una vitalidad y un estilo que la posicionó como precursora directa del posterior esplendor de Las Vegas. Holden también destacó las actuaciones secundarias, en particular la interpretación de Josephine Marcus por parte de Dana Delany. Elogió la película por dotar a su personaje de una profundidad psicológica moderna, presentando a Josephine como la mujer más relajada y relajada que jamás haya pisado el Arizona de la década de 1880. Su presencia aportó una sensibilidad contemporánea a la historia, cimentando la subtrama romántica a la vez que contrastaba con la violencia y el caos que rodeaban a los Earp y a Doc Holliday. A través de estos elementos, la rica imaginación de la ciudad, las interpretaciones complejas y los toques de modernidad, Holden vio Tombstone como algo más que un western estándar. Combinó mito histórico, drama humano y un sentido de teatralidad para crear una experiencia cinematográfica entretenida y estilísticamente distintiva. No todos los críticos fueron benévolos con Tombstone, y algunos criticaron duramente su estructura y ritmo. Lois Black, de The Austin Chronicle, la desestimó como un desastre, argumentando que presentaba 2 o 3 preclímax, pero ningún clímax. Criticó los valores subyacentes de la película, que se inclinaban hacia temas capitalistas en lugar del espíritu rebelde que se suele celebrar en los westerns, señalando que, si bien este enfoque puede funcionar metafóricamente, fracasa al interpretarse literalmente. Black también sugirió que, a pesar de los esfuerzos de los actores por centrar la historia, la dirección la desmenuza con más éxito, dejando la narrativa inconexa. De igual manera, Owen Gleiberman, de Entertainment Weekly, le otorgó a la película una calificación de C, describiéndola como absurdamente inflada con sus 135 minutos de duración. Caracterizó Tombstone como un montaje preliminar de 3 horas, reducido a un montaje preliminar ligeramente más corto, argumentando que la cohesión de la película dependía casi por completo de la presencia seca e imponente de Kurt Russell como Wyatt Earp. Para Gleiberman, si bien las actuaciones, en particular la de Russell, proporcionaron cierto anclaje, fueron insuficientes para compensar lo que percibió como una narrativa inflada y una ejecución irregular. Estas críticas ilustran que,
Si bien Tombstone recibió elogios por sus actuaciones y atmósfera, también provocó debate sobre su ritmo, enfoque narrativo y decisiones de dirección, lo que la convirtió en una película polarizadora en el canon del western moderno. El autor Geoff Andrew, de Time Out, elogió la interpretación de Val Kilmer de Doc Holliday, señalando que crea un Holliday sorprendentemente efectivo y amanerado, combinando encanto, ingenio y amenaza en una actuación memorable. Aunque Andrew criticó la película por presentar una subtrama romántica desacertada y un final bastante extenso, concluyó que Tombstone era un entretenimiento desenfrenado con mucha barba auténtica, celebrando su acción, estilo y autenticidad de época. Por otro lado, Richard Harrington, de The Washington Post, destacó las deficiencias de la película de forma más crítica. Argumentó que demasiado de Tombstone suena a hueco, lo que refleja que, en retrospectiva, no ocurre mucho y poco de lo que ocurre parece justificado. Harrington señaló las numerosas relaciones entre personajes no realizadas, sugiriendo que una versión más larga y extensa podría haber ofrecido la profundidad narrativa que le faltaba a la película. En su opinión, el resultado final resultó insatisfactorio, dejando ciertos momentos dramáticos y emocionales sin resolver. Estas perspectivas subrayan la naturaleza polarizadora de Tombstone, una película celebrada por sus actuaciones y detalles de época, pero criticada por algunos por su narrativa extensa y su ejecución irregular. No todos los comentarios sobre Tombstone se centraron en sus defectos. El columnista Bob Bloom, del Journal y Courier, ofreció una visión más entusiasta, observando que, si bien la película puede no ser históricamente precisa, tiene mucho impacto. Bloom la describió como un western duro y de placer culpable, reconociendo su valor de entretenimiento, incluso si se tomaba libertades con el registro histórico. La interpretación de Val Kilmer como Doc Holliday recibió un gran reconocimiento y se convirtió en uno de los elementos definitorios de la película. A pesar de esto, fue notablemente ignorado para una nominación al premio de la Academia a Mejor Actor de Reparto. No obstante, su trabajo sí obtuvo reconocimiento en círculos de premios más populares. Kilmer recibió nominaciones a Mejor Actuación Masculina y Actor Más Deseable en los premios MTV Movie Awards, lo que refleja su impacto tanto en el público como en la crítica. En conjunto, estas reacciones ilustran cómo Tombstone capturó la imaginación de los espectadores, celebrada por sus actuaciones memorables, su acción intensa y su narrativa audaz, incluso mientras persistían los debates sobre la fidelidad histórica y la cohesión narrativa. La historia de Tombstone trascendió la gran pantalla, inspirando adaptaciones y exploraciones tras bambalinas en formato impreso. Una novelización en rústica, también titulada Tombstone, se publicó el 1 de enero de 1994. Escrita por Gilles Tipete y basada en el guión de Kevin Harre, el libro dramatiza los hechos reales narrados en la película, incluyendo el tiroteo en el Oca Corral y la vendetta Ride de Arp. Además de narrar fielmente la historia, la novela amplía elementos del género western presentes en el guión de Harre, ofreciendo a los lectores una inmersión más profunda en los personajes, el entorno y las complejidades morales del viejo oeste. La publicación en 2018 de The Making of Tombstone, un libro dedicado a la crónica de la creación de la película, proporcionó una mayor comprensión de la producción cinematográfica. Esta obra ofrece a los lectores una mirada en profundidad a los desafíos, las decisiones y los procesos creativos detrás de la película, desde el casting y la dirección hasta el diseño de escenarios, el vestuario y las escenas icónicas, brindando a los fanáticos y académicos una comprensión integral de cómo Tombstone se convirtió en un clásico occidental moderno. Décadas después, Tombstone perdura como un referente del western moderno, celebrado por sus inolvidables actuaciones, su mitología histórica y la leyenda más grande que la vida de Wyatt Earp y Doc Holliday, que sigue cautivando al público de todo el mundo. Décadas después, Tombstone perdura como un western moderno definitivo, con su legado grabado en la historia del cine. Celebrada por sus inolvidables actuaciones, su meticuloso detalle de época y su dramatismo arrollador, la película inmortaliza las figuras más épicas de Wyatt Earp y Doc Holliday. Desde la tensión del Oca Corral hasta los momentos de tranquilidad, lealtad y amistad, Tombstone sigue cautivando al público, inspirando admiración, debate y una fascinación duradera por el mito y la realidad de la frontera estadounidense. Tombstone es más que un western más. Es una historia conmovedora sobre la ley, la lealtad y la dura realidad de la frontera estadounidense.
Estrenada en 1993, la película fue dirigida por George P. Cosmatos y escrita por Kevin Harre, quien originalmente se propuso dirigir el proyecto él mismo antes de retirarse al principio de la producción. En el corazón de la historia se encuentran dos actuaciones imponentes: Kurt Russell como el legendario Wyatt Earp, un agente de la ley dividido entre el deseo de paz y el deber, y Val Kilmer como el inolvidable Doc Holliday, un jugador y pistolero cuyo ingenio agudo solo es rivalizado por su puntería mortal. Los rodea un elenco que profundiza el drama y da vida al viejo oeste con gran viveza. Sam Elliott aporta peso y coraje como Virgil Earp, Bill Paxton transmite emoción como Morgan Earp, mientras que Powers Botte y Michael bien encarnan la amenaza de los vaqueros forajidos. Dana Delany aporta calidez y complejidad, ofreciendo un toque de humanidad a un mundo dominado por la violencia y la supervivencia. Y para guiar al público a través de esta época turbulenta, la película se enmarca en la narración firme y resonante de Robert Mitchum, una voz tan atemporal como el mismísimo oeste. Con su mezcla de leyenda histórica, actuaciones cautivadoras e imágenes impactantes, Tombstone se erige como uno de los westerns que definen su época, una película que no solo cuenta una historia, sino que te transporta a un momento histórico donde cada decisión tenía un peso de vida o muerte. La película Tombstone se inspira en hechos reales que sacudieron la frontera estadounidense en la década de 1880, centrados en las escarpadas tierras del sureste de Arizona. Entre estos episodios legendarios se encuentran el infame tiroteo en el Oca Corral y la sangrienta venganza que le siguió, conocida como la Vendetta Reed de Earp. Al tejer esta historia, la película da vida a algunas de las figuras más emblemáticas del oeste, agentes de la ley y forajidos cuyos nombres resuenan a lo largo de la historia. Wyatt Earp, el tenaz alguacil que busca justicia en una tierra sin ley; William Kerley Bill Brocius, el impredecible líder de los Cowboys; Johnny Ringo, un peligroso pistolero con una intensidad oscura y melancólica; y Doc Holliday, el jugador perspicaz y bebedor empedernido cuya lealtad a Wyatt se convertiría en leyenda. Estrenada el día de Navidad de 1993 por Hollywood Pictures, Tombstone capturó inmediatamente la atención del público. Recaudó más de $73 millones en todo el mundo, consolidándose como uno de los westerns más exitosos de su época. De hecho, dentro del género, ocupa el impresionante puesto número 25 entre las películas del oeste más taquilleras desde 1979. La crítica recibió la película con reseñas generalmente positivas, elogiando su narrativa concisa, su sólida dirección y un reparto coral que le dio al viejo oeste una sensación de crudeza y autenticidad. Pero por encima de todo, se encontraba la fascinante interpretación de Val Kilmer de Doc Holliday, una actuación tan aguda y cautivadora que se convirtió en el corazón de la película y sigue siendo uno de los papeles más celebrados de su carrera. Con el tiempo, Tombstone ha superado su éxito de taquilla. Lo que comenzó como una audaz narración de la historia del oeste se ha transformado en un clásico de culto, aclamado por el público, citado incansablemente y recordado como uno de los westerns que definen la era moderna. Corre el año 1879. En las tierras fronterizas abrasadas por el sol, una despiadada banda conocida como los Cowboys llega a un pequeño pueblo mexicano. Son inconfundibles, con sus fajas rojas atadas con orgullo a la cintura, símbolo de desafío, sangre y el miedo que siembran allá donde van. A la cabeza está el infame Kerley Bill Brocius, un hombre cuyo solo nombre provoca escalofríos en quienes lo escuchan. Lo que debería haber sido un momento de alegría, la boda de un policía local, se convierte rápidamente en un caos. Los vaqueros irrumpen en la ceremonia con una arrogancia despiadada, sus risas interrumpiendo la música y los votos. Entonces, en un estallido de violencia, abren fuego. La celebración se disuelve en una masacre, mientras los policías que una vez defendieron con orgullo a su pueblo caen uno tras otro bajo las armas de los forajidos. Pero antes de que suenen los disparos finales, un sacerdote da un paso al frente, con la voz firme y llena de justa ira. Condena su brutalidad, advirtiéndoles que su reinado de asesinato y salvajismo no quedará sin respuesta. Sus palabras evocan la imagen bíblica de los 4 jinetes del Apocalipsis, heraldos de la muerte y el juicio divino, destinados a cabalgar contra quienes siembran el caos y la destrucción. Los vaqueros se burlan de su profecía, pero su advertencia flota en el aire como una sombra, presagiando el ajuste de cuentas venidero. Wyatt Earp, antaño un agente de paz de formidable reputación, ha dejado su placa. Cansado de la violencia,
Sueña con una vida más tranquila, libre del peso constante de la ley y del interminable ciclo de derramamiento de sangre. En Tucson, Arizona, se reencuentra con sus hermanos Virgil y Morgan. Juntos, los tres hombres ponen la mira en la floreciente ciudad fronteriza de Tombstone, un lugar donde se pueden amasar fortunas y, tal vez, encontrar la paz. Pero Tombstone no es un pueblo cualquiera. Es un lugar repleto de oportunidades y tensión, donde la promesa de riqueza y libertad choca con la anarquía y la codicia. Aquí, Wyatt se encuentra con un viejo y leal amigo, Doc Holliday. Antaño un respetado caballero sureño, Doc se ha convertido en jugador y pistolero, con su ingenio y puntería mortal solo comparables a las sombras de su enfermedad. Aquejado de tuberculosis, ha llegado a Arizona en busca de alivio en el aire seco del desierto, con un porte encantador y desafiante, como si se burlara de la muerte misma. Mientras tanto, una compañía de teatro ambulante llega a la ciudad, trayendo consigo rostros nuevos y nuevas tentaciones. Entre ellos se encuentra la de espíritu libre Josephine Marcus, cuya independencia y vitalidad pronto atraerán la atención de Wyatt, y el señor Fabián, su compañero, un hombre devoto del escenario y del encanto de la actuación. Sin embargo, mientras nuevas amistades y posibilidades comienzan a forjarse, los problemas se agitan bajo la superficie. La concubina de Wyatt, Mattie Blaylock, lucha contra sus propios demonios, volviéndose cada vez más dependiente del láudano para mitigar su dolor, cayendo cada vez más en sus garras incluso mientras Wyatt intenta salir adelante. Juntos, los hermanos Earp invierten en un salón de juego y cantina local, con sus esperanzas puestas en la prosperidad más que en los disparos. Pero no pasa mucho tiempo antes de que la paz que buscan se vea perturbada. Sus caminos se cruzan con los Cowboys, los mismos despiadados forajidos con fajas rojas, preparando el escenario para una confrontación que pondrá a prueba su fuerza, su lealtad y su destino. A medida que Tombstone crece, también crece la sombra de los Cowboys. Sus fajas rojas se ven por todas partes, en las calles, en los bares y en las miradas temerosas de los habitantes del pueblo, conscientes de que la ley tiene poca influencia sobre ellos. Wyatt Earp, aunque conocido en todas partes como un hombre de justicia, se resiste a la llamada a tomar las armas de nuevo. Ha dejado atrás la placa, y ahora solo desea paz, prosperidad y la oportunidad de vivir una vida tranquila con sus hermanos. La tensión en Tombstone finalmente estalla en violencia abierta. En el polvoriento terreno detrás del Oca Corral, Wyatt, Virgil y Morgan Earp se encuentran codo con Doc Holliday, enfrentándose a los Cowboys. Las palabras se convierten rápidamente en disparos. La calle se llena de humo. El estallido de las pistolas resuena en las paredes de madera mientras la pelea se intensifica en cuestión de segundos. Cuando el polvo se asienta, Billy Clanton y los hermanos M.C. Lowry yacen muertos en el suelo. La victoria se ha logrado, pero no sin un precio. Virgil y Morgan están heridos, su sangre mancha el mismo suelo que juraron defender. Lo que duele aún más es la traición. El sheriff del condado, Johnny Bean, en lugar de defender la ley y el orden, revela su verdadera lealtad al aliarse abiertamente con los Cowboys. Los Earp se dan cuenta de que la lucha de Tombstone por la justicia está lejos de terminar y que son peligrosamente superados en número. Los Cowboys contraatacan con venganza. Al amparo de la noche, tienden una emboscada a los hermanos Earp. El ataque es despiadado. Morgan Earp es asesinado a tiros, robándole la vida en un instante. Virgil sobrevive, pero queda lisiado, con el cuerpo destrozado por la violencia que intentó detener. Para Wyatt, la pérdida es insoportable. El dolor y la rabia lo consumen al ver a su familia destrozada, su sueño de paz destrozado para siempre. Abatidos, los Earp supervivientes se preparan para dejar atrás Tombstone. Suben a un tren, con el rostro cargado de dolor, mientras que Clanton y Frank Stiluel acechan en las sombras cercanas, planeando una emboscada. Pero Wyatt Earp ya no es el hombre que buscaba una vida tranquila. Ahora, nombrado alguacil de los E.U., toma las riendas del asunto. Para garantizar la seguridad de su familia, Wyatt regresa para enfrentarse a los aspirantes a asesino. En un momento de brutal justicia, acribilla a Frank Stiluel en las vías del tren, dejando con vida a Ike Clanton, no por piedad, sino para dar una advertencia. Wyatt declara la guerra. Acabará con los Cowboys de una vez por todas. Con la venganza ardiendo en el corazón, Wyatt reúne un grupo de hombres dispuestos a apoyarlo. A su lado está Doc Holliday,
frágil de cuerpo pero inquebrantable de espíritu, tan leal como siempre. A ellos se unen Sherman MC Masters, un ex-cowboy que se ha vuelto contra sus viejos hermanos, Texas Jack Bermillion, un aliado fiel, y Turkey Craig Jack Johnson, tan accidentado como la tierra que recorren. Juntos, este pequeño grupo se convierte en una implacable fuerza de venganza. La venganza de Wyatt Earp ha comenzado. La venganza de Wyatt penetra profundamente en las filas de los Cowboys, pero la lucha está lejos de terminar. Un día, mientras su grupo avanza por un denso bosque ribereño, los Cowboys preparan una emboscada mortal. Las balas atraviesan los árboles, los gritos resuenan en el agua. Por un instante, parece que Wyatt y sus hombres están acorralados, condenados en el fuego cruzado. Pero Wyatt Earp no se rinde. Con una rebeldía que roza lo sobrenatural, se adentra en el arroyo, en medio de una tormenta de disparos. Los disparos pasan zumbando a su lado, salpicando agua por todas partes, pero ninguna bala da en el blanco. Es como si el destino mismo lo protegiera. En una ráfaga de fuego de respuesta, Wyatt abate a Curly Bill Brocius, el despiadado líder de los Cowboys, junto con muchos de sus hombres. En ese instante, la temida banda pierde la cabeza. Sin embargo, la amenaza persiste. Johnny Ringo, de mirada fría y calculadora, ocupa el vacío como sucesor de Curly Bill. Más peligroso que nunca, toma el mando de los Cowboys con una astucia y una crueldad que, como Wyatt sabe, solo traerá más sangre. A medida que el conflicto se intensifica, el estado de Doc Holliday empeora. Su tos se intensifica, la enfermedad se apodera de él con más fuerza, recordando a todos los que lo acompañan que el tiempo se agota. En un raro momento de respiro, la cuadrilla encuentra refugio en el rancho de Henry Walker, un hombre dispuesto a arriesgarlo todo para brindarles refugio. Es allí, mientras Doc lucha contra su cuerpo debilitado, que la batalla toma un giro aún más siniestro. Johnny Ringo atrae a Sherman MC Masters a una trampa, fingiendo buscar un acuerdo. En cambio, MC Masters es asesinado y su cuerpo profanado. Poco después, Wyatt recibe un mensaje espeluznante. El cadáver de MC Masters es arrastrado a su campamento como prueba de la traición de Ringo. Con él llega el desafío de Ringo. Exige un enfrentamiento para poner fin a la guerra. Wyatt, cansado de la muerte pero atado por el honor y la rabia, acepta. Sabe que para traer paz a su familia, a Tombstone y quizás incluso a él mismo, este enfrentamiento con Johnny Ringo es inevitable. Wyatt Earp cabalga hacia el duelo previsto, con el peso de la venganza sobre sus hombros, sin percatarse de que Doc Holliday ya ha llegado al claro. El desierto está en silencio, la calma que precede a una tormenta, y la tensión es casi tangible. Johnny Ringo, confiado y arrogante, espera, esperando que Wyatt aparezca primero. Pero es Doc quien da un paso al frente. La fragilidad de su cuerpo se contradice con la mirada de acero. Se enfrenta a un Ringo sobresaltado. El jugador y pistolero lo reta a afrontar el ajuste de cuentas. Termina nuestra partida, declara Doc, en referencia a los duelos que ya habían librado en Tombstone, momentos interrumpidos por otros, nunca resueltos del todo. Ringo, con el orgullo y la ira encendidos, acepta. Un único disparo mortal rompe el silencio. Wyatt, al oír el disparo a lo lejos, espolea a su caballo, con el corazón latiendo con fuerza, solo para encontrar a Doc de pie junto al cuerpo sin vida de Ringo. El duelo ha terminado. Doc, victorioso, asiente con tristeza con el trabajo hecho. Juntos, Wyatt y Doc continúan su implacable persecución de los Cowboys restantes, atacando con precisión y determinación. Uno a uno, la banda es desmantelada, su reinado de terror llega a su fin. Ike Clanton, sin embargo, se les escapa. Decidiendo abandonar su banda roja, escapa de la venganza de Wyatt, un sobreviviente de la tormenta, al menos por ahora. Pero incluso la victoria tiene un precio. La salud de Doc, deteriorada durante mucho tiempo, ya no puede ignorarse. Lo envían a un sanatorio en Colorado, donde las montañas le ofrecen poco más que un respiro de las implacables garras de la tuberculosis. Allí, el hombre que luchó con tanta fiereza contra la enfermedad y la injusticia finalmente sucumbe, dejando a Wyatt solo para seguir adelante sin su mejor amigo y aliado. A instancias de Doc, Wyatt abre un nuevo capítulo en su vida. Sigue a Josephine Marcus, la mujer que ha conquistado su corazón, decidida a construir una vida más allá del derramamiento de sangre, más allá de la venganza. Las armas se silencian,
el polvo se asienta y la leyenda de Wyatt Earp y su fiel compañero, Doc Holliday, queda grabada para siempre en los anales del viejo oeste. El polvo de Tombstone finalmente se asienta y la era de los cowboys llega a su fin. La pandilla que una vez aterrorizó el pueblo es destruida para siempre, sus líderes muertos o dispersos. Ike Clanton enfrenta su propio y violento destino, asesinado a tiros durante un intento de robo, sin dejar rastro de la amenaza ilegal que una vez acechó la frontera de Arizona. La tragedia persiste incluso cuando algunos encuentran paz. Mattie Blaylock, ex esposa de Wyatt, sucumbe a su adicción al láudano poco después de dejar Tombstone, un recordatorio del costo personal de la vida en la turbulenta frontera. Virgil Earp, aunque con una discapacidad permanente en un brazo, continúa su camino en la policía, mudándose al oeste, a California, con su esposa allí, demostrando que el deber y el honor pueden perdurar incluso después del sufrimiento y la pérdida. Wyatt Earp, tras sobrevivir a la violencia implacable y salir victorioso, se entrega a una vida de amor y estabilidad. Él y Josephine Marcus construyeron una vida juntos, manteniéndose unidos durante 47 años hasta la muerte de Wyatt en Los Ángeles en 1929. Incluso en la muerte, la leyenda de Wyatt Earp se honra. Entre sus portadores del féretro se encuentran otros íconos del oeste, William S. Hart y Tom Mix, hombres que, como Wyatt, se convirtieron en símbolos de una época pasada. La historia de Tombstone, de los Earp y Doc Holliday, de coraje y venganza, perdura. Es una historia de lealtad, justicia y las duras verdades de la frontera estadounidense, una leyenda escrita con sangre, honor y el espíritu inquebrantable de quienes se atrevieron a enfrentarse al caos. Tombstone se rodó principalmente en los agrestes paisajes de Arizona, un escenario que aportó autenticidad y crudeza a la historia del viejo oeste. El rodaje comenzó en mayo de 1993, con la ambiciosa esperanza de plasmar el extenso guión de Kevin Harre en un mundo vívido y vivo. Originalmente, Harre iba a dirigir la película, lo que habría sido su debut como director. Sin embargo, las exigencias de la dirección pronto resultaron abrumadoras. Tuvo dificultades para capturar las tomas necesarias, se retrasó en el cronograma y pronto se vio incapaz de gestionar la compleja producción. Un mes después del inicio del rodaje, el productor Andrew Bachna tomó la difícil decisión de sustituir a Harre por George P. Cosmatos. El cambio de liderazgo generó incertidumbre en el elenco. Michael Biehn, amigo cercano de Harre, incluso consideró abandonar el proyecto, preocupado por el cambio. Más tarde recordó que Cosmatos no entendía ni apreciaba el guión, lo que refleja la tensión que acompañó la transición. A pesar de la conmoción, los actores mantuvieron su compromiso. Cosmatos aportó un enfoque exigente y directo al rodaje, obligando al elenco y al equipo a mantener la concentración y el ritmo. Su estilo provocó algunos enfrentamientos, el más famoso con el director de fotografía William Fraker, pero también aseguró que la producción avanzara con decisión. Mientras tanto, Kurt Russell colaboró estrechamente con el productor James Yax para perfeccionar la historia. Redujeron el extenso guión de Harre, eliminando ciertas subtramas para afinar la narrativa, sobre todo, enfatizar la relación central entre Wyatt Earp y Doc Holliday. Este enfoque en los personajes, la tensión y la lealtad se convirtió en uno de los puntos fuertes de la película, asegurando que, en medio del caos de la producción, la esencia de la historia permaneciera intacta. Kurt Russell ha declarado durante mucho tiempo que, a pesar de que George P. Cosmatos figuraba como director, fue él, el propio Russell, quien dirigió gran parte de Tombstone. Tras la marcha de Kevin Harre al principio de la producción, el estudio solicitó un director para dirigir el resto del rodaje, y Russell intervino para dar forma a la película, asegurando que la historia se mantuviera centrada y coherente. Cosmatos, según Russell, fue contratado como un director fantasma, actuando principalmente como portavoz para que no se supiera públicamente que Russell dirigía la producción desde detrás de la cámara. Su coprotagonista Val Kilmer ha corroborado la versión de Russell, señalando que Russell trabajó intensamente entre bastidores y que, en esencia, dirigió la película, aunque Kilmer evita mencionar que asumió formalmente el rol de director. Michael Biehn, por otro lado,
Ha declarado que Russell nunca lo dirigió personalmente, destacando que la orientación práctica que Russell brindó se centró en la producción en general más que en las interpretaciones individuales. Esta inusual disposición subraya los desafíos y complejidades únicos de la creación de la película, reflejando cómo la colaboración, la improvisación y la confianza entre el elenco y el equipo fueron esenciales para llevar Tombstone a la gran pantalla. A pesar de los créditos oficiales, fue la visión y el liderazgo de Russell lo que moldeó el tono, el ritmo y el enfoque central de la película en el legendario vínculo entre Wyatt Earp y Doc Holliday. George P. Cosmatos, aunque oficialmente acreditado como director, aportó una meticulosa atención a la autenticidad histórica. Se centró intensamente en el vestuario, la utilería, las costumbres y la escenografía, asegurándose de que cada detalle, hasta el más mínimo elemento del decorado, reflejara la vida en el oeste americano de la década de 1880. Incluso el vello facial de los actores formó parte de este esfuerzo. Todos los bigotes que se veían en pantalla eran reales, excepto el de John Tenney, el sheriff John Nivean. Tenney tuvo que afeitarse bien para otro proyecto, lo que convirtió el suyo en el único bigote postizo de la película. Val Kilmer, quien interpretó a Doc Holliday, se sumergió por completo en el papel. Perfeccionó su rapidez para desenfundar durante semanas y perfeccionó un refinado acento sureño, dotando a su personaje de una mezcla de encanto, ingenio y precisión letal que se convertiría en un icono. Para crear la ilusión de un bullicioso pueblo fronterizo, la producción utilizó ingeniosamente dos localizaciones distintas para Tombstone, combinándolas para que el pueblo pareciera más grande y dinámico. Incluso los pequeños momentos de los personajes se construyeron cuidadosamente para causar impacto. En una escena memorable, Wyatt Earp expulsa de una cantina a un croupier abusivo, interpretado por Billy Bob Thornton. El acto pretendía revelar el sutil poder psicológico de Wyatt, demostrando que podía intimidar no solo con una pistola, sino con su presencia y determinación. La actuación de Thornton en la escena fue en gran parte improvisada, simplemente le dijeron que fuera un matón, y sus diálogos fueron improvisados, capturando una energía cruda y espontánea que dio vida al momento. A través de estos detalles, tanto Cosmatos como el elenco trabajaron para crear un mundo que se sentía vivo y arraigado en la realidad, a la vez que permitía que las personalidades más descomunales de Wyatt Earp y Doc Holliday brillaran en el centro. La música de Tombstone no solo sirve como fondo, sino como un personaje por derecho propio, moldeando la tensión, el drama y la esencia emocional de la película. La banda sonora original de la película fue lanzada por Intrada Records el 25 de diciembre de 1993, coincidiendo perfectamente con el estreno generalizado de la película en cines. Para fans y coleccionistas, la banda sonora ofrecía una forma de revivir las vistas panorámicas, los intensos tiroteos y los momentos tranquilos y conmovedores de la historia únicamente a través de la música. Más de una década después, el 16 de marzo de 2006, Intrada Records lanzó una edición ampliada de 2 discos de la banda sonora, que permitió a los oyentes experimentar la obra completa de Bruce Brockton con exquisito detalle. Brockton, compositor conocido por su habilidad para fusionar la grandeza con los matices, no solo escribió, sino que también produjo la banda sonora, imprimiéndole una sensación de autenticidad y dramatismo que refleja el peligroso y moralmente complejo mundo del oeste americano. La Sinfonía de Londres interpretó la partitura, aportando una exuberante profundidad orquestal que dota de peso a cada escena, desde la expectación llena de suspense ante un tiroteo inminente hasta la serena intimidad de la amistad entre Wyatt Earp y Doc Holliday. Si bien Brockton suele dirigir sus propias composiciones, las regulaciones sindicales para esta producción exigieron un sustituto, y David Snell asumió la dirección de la mayoría de las actuaciones. Tras bambalinas, Patricia Carlin editó la música con precisión, asegurando que cada nota, pausa y crescendo encajara a la perfección con el ritmo de la acción en pantalla. Incluso el inicio de la banda sonora subraya la grandeza de la película. El álbum comienza con el logo de Synergy, compuesto por el legendario Jerry Goldsmith y dirigido por Brockton, sumergiendo al oyente en un mundo cinematográfico de magnitud, tensión y dramatismo. A lo largo de la partitura, los temas heroicos surgen y desaparecen como el sol de Arizona sobre la polvorienta frontera, acentuados por motivos agudos y tensos que presagian peligro y conflicto. Los pasajes románticos y reflexivos ofrecen un respiro y subrayan la tensión emocional, especialmente en los momentos compartidos entre Wyatt Earp y Doc Holliday.
La música de Brockton no solo acompaña la acción, profundiza la narrativa, elevando cada duelo, cada tenso enfrentamiento y cada momento de silencio a algo casi mítico. La banda sonora se erige hoy como un testimonio del poder de la música de cine para dar forma a una historia, haciendo que la leyenda de Tombstone perdure mucho después de los créditos finales. Tras su exitoso estreno en cines, Tombstone resurgió en el mercado del entretenimiento doméstico. La película se estrenó en VHS el 11 de noviembre de 1994, permitiendo al público revivir los legendarios tiroteos, los imponentes paisajes de Arizona y los tensos e inolvidables enfrentamientos entre Wyatt Earp, Doc Holliday y los Cowboys desde la comodidad de sus hogares. La experiencia de visualización en casa evolucionó aún más con el lanzamiento del DVD panorámico con código Región 1 en Estados Unidos el 2 de diciembre de 1997. Esta edición conservó el alcance cinematográfico de la película, aunque sus características especiales se limitaron a los tráilers originales. Para los fans ávidos de conocer más sobre la creación de la película, la versión definitiva llegó unos años después. El 15 de enero de 2002, se lanzó oficialmente una versión del director de Tombstone en DVD en un pack de 2 discos, ofreciendo una experiencia más profunda e inmersiva al público. Esta edición incluyó un completo reportaje titulado ¿Cómo se hizo Tombstone?, presentado en 3 segmentos detallados. Un reparto, que destaca la colaboración y las actuaciones de los actores de la película, como hacer un western auténtico, que examina la meticulosa atención al detalle histórico en vestuario, atrezo y escenografía. Y el tiroteo en el Oca Corral, que profundiza en la coreografía, la tensión y el drama del enfrentamiento más emblemático de la película. A través de estos estrenos en casa, Tombstone continuó ampliando su legado, permitiendo a las nuevas generaciones experimentar el drama, la lealtad y la leyenda del viejo oeste mucho después de que la película dejara de salir de los cines. El DVD de Tombstone, versión del director de 2002, ofreció a los fans una experiencia inmersiva más allá de la película en sí, convirtiendo la experiencia de verla en casa en una rica exploración de la historia y la maestría detrás de la película. Entre sus características más destacadas se encuentra un comentario de audio del director George P. Cosmatos, que ofrece una perspectiva del proceso de realización, los desafíos en el set y las decisiones creativas que dieron forma a la película. El set también incluye una cronología interactiva de Tombstone, que permite a los espectadores rastrear la secuencia de eventos de la película y la historia real que la inspiró. Para quienes quedaron fascinados con la creación del icónico tiroteo en el Oca Corral, se incluyen los storyboards originales de Cosmatos, que ofrecen una visión excepcional de la planificación y la coreografía de uno de los enfrentamientos del oeste más famosos del cine. Para añadir profundidad histórica, el DVD incluye el epitafio de Tombstone, un relato periodístico real de la época, que conecta al público con los eventos reales que inspiraron la historia. Otros extras enriquecen aún más la experiencia. El DVD-ROM Faro A de Oriental, Game of Chance recrea las apuestas de alto riesgo del viejo oeste, y un mapa coleccionable de Tombstone da vida a la ciudad fronteriza en tus manos. Técnicamente, la versión cuenta con certificación THX e incluye una pista de audio DTS 5.1, lo que garantiza que los paisajes panorámicos, los tiroteos y los tensos enfrentamientos se reproduzcan con claridad cinematográfica y un sonido envolvente. Gracias a estas características, el DVD de la versión del director de 2002 transforma Tombstone de una película a una experiencia, una oportunidad para explorar su historia, su arte y su perdurable legado con un detalle inigualable. Tombstone continuó conquistando nuevos públicos con el lanzamiento de la edición en Blu-ray de alta definición y pantalla ancha de la versión cinematográfica el 27 de abril de 2010. Esta edición no solo mostró los icónicos paisajes, los tensos tiroteos y los personajes legendarios de la película con una nitidez de alta definición, sino que también incluyó varios contenidos adicionales para los fans deseosos de conocer el detrás de cámaras. El Blu-ray muestra la creación de Tombstone, ofreciendo una mirada profunda a la producción de la película, desde la escenografía y el vestuario hasta los desafíos de recrear el viejo oeste con autenticidad. Se incluyen los guiones gráficos originales del director George P. Cosmatos, lo que permite a los espectadores ver cómo se planificaron cuidadosamente el tiroteo en el Oca Corral y otras secuencias clave. Además, el disco incluye trailers y anuncios de televisión, que ofrecen un vistazo a cómo se comercializó originalmente la película. Para los espectadores actuales,
Tombstone también está disponible a través de plataformas de video a la carta, lo que ofrece a los fans la flexibilidad de experimentar el drama, la tensión y la leyenda de Wyatt Earp y Doc Holliday desde prácticamente cualquier lugar. Gracias a estos lanzamientos, la película sigue viva, llegando a las nuevas generaciones y preservando el rico legado cinematográfico de la frontera estadounidense. Continuando su legado para el público moderno, Tombstone fue estrenada en Blu-ray Ultra HD de última generación por Walt Disney Studios Home Entertainment el 22 de abril de 2025. Esta edición cuenta con una impresionante restauración en 4K que recrea las polvorientas calles de Tombstone, los vívidos paisajes de Arizona y la intensidad de cada tiroteo con una claridad y un detalle inigualables. La restauración en 4K no solo mejora la experiencia visual, sino que también preserva la película para las futuras generaciones, garantizando que la historia de Wyatt Earp, Doc Holliday y los legendarios Cowboys siga siendo tan impactante e inmersiva como cuando cautivó al público por primera vez. Con este lanzamiento, los fans, tanto veteranos como nuevos, podrán disfrutar de Tombstone con un nivel de detalle que resalta la meticulosa elaboración de los decorados, el vestuario y la cinematografía, haciendo que el viejo oeste vuelva a cobrar vida. Tombstone se estrenó en cines el 24 de diciembre de 1993, con un amplio estreno en Estados Unidos, 6 meses antes que Wyatt Earp, de Lawrence Kasdan. La película se enfrentó a una taquilla competitiva, quedando en tercer lugar detrás del Informe Pelícano y La Señora Doubtfire. A pesar de la dura competencia, recaudó la considerable suma de $6.454.752 durante su primer fin de semana, presentándose en 1.504 salas de todo el país. El interés del público creció rápidamente. En su segunda semana, la venta de entradas se disparó un impresionante 35%, recaudando $8.720.255 en 1.955 salas. Aunque se mantuvo en tercer lugar durante el fin de semana, este aumento reflejó el creciente boca a boca y una creciente apreciación por la acción, el drama y las cautivadoras actuaciones de la película. Al final de su temporada en cines, Tombstone había recaudado $56.505.065 en Estados Unidos y Canadá, ubicándose en el puesto 20 entre todas las películas estrenadas en 1993. A nivel internacional, la película recaudó $16,7 millones adicionales, lo que elevó su total mundial a $73,2 millones, un sólido desempeño financiero que la consolidó como uno de los westerns más exitosos de la era moderna. La recepción de la crítica para Tombstone fue en gran medida positiva, lo que refleja tanto su elegante ejecución como la solidez de su elenco. En Rotten Tomatoes, el 76% de los 51 críticos encuestados le dieron una reseña favorable, lo que resultó en una puntuación media de 6,3 sobre 10. El consenso de la crítica del sitio resumió acertadamente su atractivo. Si buscas un western moderno y elegante con una historia sólida y un elenco bien elegido, Tombstone es tu película. La película obtuvo rápidamente el reconocimiento tanto de la crítica como del público. Tras su estreno en cines en 1993, Tombstone fue nombrada uno de los 5 mejores westerns de la historia por la revista True West, un prestigioso reconocimiento en el género. En Los Ángeles, Cop TV la calificó como una de las 10 mejores del año, consolidando aún más su reputación como un estreno excepcional. El público también respondió con entusiasmo. Las encuestas de CinemaScore revelaron que los espectadores le dieron a Tombstone una calificación promedio de, en una escala de A y a F, lo que refleja un amplio reconocimiento por su cautivadora historia, sus dinámicos personajes y las inolvidables interpretaciones de sus protagonistas. Con el tiempo, esta combinación de elogios de la crítica y admiración del público contribuyó a que la película se convirtiera en un clásico de culto, considerado uno de los westerns más destacados de la era moderna. Incluso algunos de los críticos de cine más destacados tuvieron dificultades para ver Tombstone en los cines. Gene Siskel y Roger Ebert, de Siskel y Ebert, inicialmente creyeron que no podrían reseñar la película porque no tenían una proyección disponible. Sin embargo, como relató Ebert, algo inesperado comenzó a suceder. Tanto el público como los colegas elogiaron la actuación de Val Kilmer como Doc Holliday, repitiendo la misma opinión una y otra vez. Ebert explicó, cuando lo escuchas una o dos veces, es interesante.
Cuando lo escuchas un par de docenas de veces, se convierte en tendencia. Y cuando lees que a Bill Clinton le encantó la actuación, piensas que mejor te pones al día con la película. Finalmente, Ebert vio la película y la recomendó a sus espectadores, destacando la carismática e inolvidable interpretación de Kilmer, mientras que Siskel, por otro lado, no la recomendó. Este momento subrayó el creciente impacto cultural de Tombstone, mostrando cómo el Doc Holliday de Kilmer y la propia película estaban cautivando la imaginación del público y la crítica, convirtiéndose en un western moderno que exigía atención. Roger Ebert siguió haciendo referencia a Tombstone en sus reseñas posteriores, destacando repetidamente el impacto duradero de la película y la solidez de sus actuaciones. Cuando se estrenó Wyatt Earp de Kevin Costner, Ebert señaló que Tombstone inevitablemente invitaba a la comparación, declarando: «Me obligó a hacer la comparación», enfatizando cómo las interpretaciones de Russell y Kilmer habían establecido un estándar para las representaciones cinematográficas del viejo oeste. En su reseña de Wild Bill, Ebert destacó la actuación de Val Kilmer como Doc Holliday, llamándolo el vaquero de salón definitivo de nuestro tiempo, un testimonio de la capacidad de Kilmer para combinar encanto, ingenio y precisión letal en un personaje inolvidable. Incluso años después, en su reseña de Dark Blue de Kurt Russell, Ebert reflexionó sobre la impresión duradera de ambos protagonistas. «Cada vez que veo a Russell o Val Kilmer en un papel, recuerdo su Tombstone, que se perdió en el caos navideño de fin de año y nunca recibió el reconocimiento que merecía». A través de estas reflexiones, Ebert destacó cómo Tombstone se había convertido en algo más que un western exitoso, se había convertido en un referente para evaluar las actuaciones y el trabajo de los personajes en el cine moderno, donde las interpretaciones de Kilmer y Russell dejaron una huella imborrable en el género. No todos los críticos se mostraron del todo entusiasmados con Tombstone. En una reseña mixta, Chris Hicks, del Deseret News, reconoció los puntos fuertes de la película, pero señaló sus defectos. Elogió las actuaciones de Kurt Russell y Val Kilmer, destacando la impresionante interpretación de Kilmer del enfermizo y bebedor Doc Holliday como un elemento destacado. Sin embargo, Hicks criticó el abarrotado reparto de la película, observando que hay tantos personajes que van y vienen, sin que ninguno de ellos tenga el tiempo suficiente en pantalla, que resulta difícil seguirles la pista a todos. A pesar de ello, admitió que la película contenía algunos momentos muy entretenidos, en particular las memorables frases de Russell, un tipo duro que capturaban la imponente presencia de Wyatt Earp. Finalmente, Hicks concluyó que Tombstone, vista en sus propios términos y con expectativas ligeramente moderadas, seguiría ofreciendo entretenimiento a los aficionados al western. Reconoció que, aunque imperfecta, la película equilibró con éxito la acción, el drama y los momentos de los personajes para ofrecer una experiencia divertida y atractiva. Las opiniones de la crítica sobre Tombstone fueron diversas, lo que refleja la combinación de una narrativa extensa y un vívido trabajo de personajes. Emmanuel Levy, de Variety, la describió como una historia contundente pero tierna que entretenía de una manera extensa y tradicional. Reconoció que, a pesar de que el guión del guionista Kevin Harre carecía de un fuerte centro emocional y un enfoque narrativo claro, la película contenía suficientes subtramas, personajes pintorescos y tensión dramática para animar la historia. Levy también destacó a Val Kilmer como el actor más destacado, cuya interpretación de Doc Holliday aportó ingenio, encanto y precisión letal al entramado de la película. No todos los críticos fueron tan favorables. James Berardinelli, de Reviews, ofreció una perspectiva más crítica, reflexionando sobre que, si bien la primera mitad de Tombstone quizá no sea un ejemplo de gran cinematografía, logra cautivar al público con su energía y momentos de dramatismo. Estas críticas dispares destacaron la irregularidad de la estructura de la película, pero también subrayaron el innegable atractivo de sus actuaciones, secuencias de acción y su vibrante representación del viejo oeste. En definitiva, incluso con la respuesta dividida de la crítica, Tombstone se ganó un lugar en el corazón del público y los entusiastas del western, y su legado se forjó tanto por la fortaleza de sus actuaciones y su atmósfera como por las imperfecciones de su narrativa. Algunos críticos fueron menos indulgentes en su evaluación de Tombstone, especialmente en lo que respecta a su ritmo y estructura en la segunda mitad de la película. Una reseña señaló una creciente sensación de inevitabilidad a medida que la historia avanza hacia el legendario tiroteo en el Oca Corral.
Si bien las primeras secuencias minimizan los momentos melodramáticos y serios y coreografían los tiroteos con estilo y tensión, el impulso de la película comienza a flaquear a medida que se desarrolla el acto final. Al cumplirse 1 hora y 10 minutos, la banda de Clanton y los Earp se enfrentan, pero lo que sigue es considerado por algunos como decepcionante. La última hora se describe como aburrida, con largos tramos de diálogos mal guionados y momentos donde la motivación de los personajes se vuelve confusa. Los críticos también señalaron que los repetidos tiroteos, en lugar de mantener la emoción, comienzan a resultar repetitivos y predecibles. El efecto general, argumentaron, es una mezcla improvisada de diálogos extravagantes y secuencias de acción que no logra mantener la intensidad del drama inicial. A pesar de estas críticas, estas evaluaciones a menudo coexisten con elogios a las actuaciones, la atmósfera y la maestría en otras partes de la película, lo que ilustra cómo Tombstone sigue siendo un western polarizador pero culturalmente significativo. Stephen Holden, de The New York Times, elogió Tombstone por su ambición y estilo distintivo, describiéndola como un western amplio con muchos toques modernos. Señaló que la próspera ciudad de Arizona, sede del legendario Oca Corral, fue representada con una grandeza sórdida y vodevillesca, lo que le dio al entorno una vitalidad y un estilo que la posicionó como precursora directa del posterior esplendor de Las Vegas. Holden también destacó las actuaciones secundarias, en particular la interpretación de Josephine Marcus por parte de Dana Delany. Elogió la película por dotar a su personaje de una profundidad psicológica moderna, presentando a Josephine como la mujer más relajada y relajada que jamás haya pisado el Arizona de la década de 1880. Su presencia aportó una sensibilidad contemporánea a la historia, cimentando la subtrama romántica a la vez que contrastaba con la violencia y el caos que rodeaban a los Earp y a Doc Holliday. A través de estos elementos, la rica imaginación de la ciudad, las interpretaciones complejas y los toques de modernidad, Holden vio Tombstone como algo más que un western estándar. Combinó mito histórico, drama humano y un sentido de teatralidad para crear una experiencia cinematográfica entretenida y estilísticamente distintiva. No todos los críticos fueron benévolos con Tombstone, y algunos criticaron duramente su estructura y ritmo. Lois Black, de The Austin Chronicle, la desestimó como un desastre, argumentando que presentaba 2 o 3 preclímax, pero ningún clímax. Criticó los valores subyacentes de la película, que se inclinaban hacia temas capitalistas en lugar del espíritu rebelde que se suele celebrar en los westerns, señalando que, si bien este enfoque puede funcionar metafóricamente, fracasa al interpretarse literalmente. Black también sugirió que, a pesar de los esfuerzos de los actores por centrar la historia, la dirección la desmenuza con más éxito, dejando la narrativa inconexa. De igual manera, Owen Gleiberman, de Entertainment Weekly, le otorgó a la película una calificación de C, describiéndola como absurdamente inflada con sus 135 minutos de duración. Caracterizó Tombstone como un montaje preliminar de 3 horas, reducido a un montaje preliminar ligeramente más corto, argumentando que la cohesión de la película dependía casi por completo de la presencia seca e imponente de Kurt Russell como Wyatt Earp. Para Gleiberman, si bien las actuaciones, en particular la de Russell, proporcionaron cierto anclaje, fueron insuficientes para compensar lo que percibió como una narrativa inflada y una ejecución irregular. Estas críticas ilustran que, si bien Tombstone recibió elogios por sus actuaciones y atmósfera, también provocó debates sobre su ritmo, enfoque narrativo y decisiones de dirección, lo que la convirtió en una película polarizadora en el canon del western moderno. El autor Geoff Andrew, de Time Out, elogió la interpretación de Val Kilmer de Doc Holliday, señalando que crea un Holliday sorprendentemente efectivo y amanerado, combinando encanto, ingenio y amenaza en una actuación memorable. Aunque Andrew criticó la película por presentar una subtrama romántica desacertada y un final bastante extenso, concluyó que Tombstone era un entretenimiento desenfrenado con mucha barba auténtica, celebrando su acción, estilo y autenticidad de época. Por otro lado, Richard Harrington, de The Washington Post, destacó las deficiencias de la película de forma más crítica. Argumentó que demasiado de Tombstone suena a hueco, lo que refleja que, en retrospectiva, no ocurre mucho y poco de lo que ocurre parece justificado. Harrington señaló las numerosas relaciones entre personajes no realizadas, sugiriendo que una versión más larga y extensa podría haber ofrecido la profundidad narrativa que le faltaba a la película. En su opinión,
El resultado final resultó insatisfactorio, dejando ciertos momentos dramáticos y emocionales sin resolver. Estas perspectivas subrayan la naturaleza polarizadora de Tombstone, una película celebrada por sus actuaciones y detalles de época, pero criticada por algunos por su narrativa extensa y su ejecución irregular. No todos los comentarios sobre Tombstone se centraron en sus defectos. El columnista Bob Bloom, del Journal Le Courrier, ofreció una visión más entusiasta, observando que, si bien la película puede no ser históricamente precisa, tiene mucho impacto. Bloom la describió como un western duro y de placer culpable, reconociendo su valor de entretenimiento, incluso si se tomaba libertades con el registro histórico. La interpretación de Val Kilmer como Doc Holliday recibió un gran reconocimiento y se convirtió en uno de los elementos definitorios de la película. A pesar de esto, fue notablemente ignorado para una nominación al premio de la Academia a Mejor Actor de Reparto. No obstante, su trabajo sí obtuvo reconocimiento en círculos de premios más populares. Kilmer recibió nominaciones a Mejor Actuación Masculina y Actor Más Deseable en los premios MTV Movie Awards, lo que refleja su impacto tanto en el público como en la crítica. En conjunto, estas reacciones ilustran cómo Tombstone capturó la imaginación de los espectadores, celebrada por sus actuaciones memorables, su acción intensa y su narrativa audaz, incluso mientras persistían los debates sobre la fidelidad histórica y la cohesión narrativa. La historia de Tombstone trascendió la gran pantalla, inspirando adaptaciones y exploraciones tras bambalinas en formato impreso. Una novelización en rústica, también titulada Tombstone, se publicó el 1 de enero de 1994. Escrita por Gilles Tipete y basada en el guión de Kevin Harre, el libro dramatiza los hechos reales narrados en la película, incluyendo el tiroteo en el Oca Corral y la vendetta Ride de Arp. Además de narrar fielmente la historia, la novela amplía elementos del género western presentes en el guión de Harre, ofreciendo a los lectores una inmersión más profunda en los personajes, el entorno y las complejidades morales del viejo oeste. La publicación en 2018 de The Making of Tombstone, un libro dedicado a la crónica de la creación de la película, proporcionó una mayor comprensión de la producción cinematográfica. Esta obra ofrece a los lectores una mirada en profundidad a los desafíos, las decisiones y los procesos creativos detrás de la película, desde el casting y la dirección hasta el diseño de escenarios, el vestuario y las escenas icónicas, brindando a los fanáticos y académicos una comprensión integral de cómo Tombstone se convirtió en un clásico occidental moderno. Décadas después, Tombstone perdura como un referente del western moderno, celebrado por sus inolvidables actuaciones, su mitología histórica y la leyenda más grande que la vida de Wyatt Earp y Doc Holliday, que sigue cautivando al público de todo el mundo.